Al borde del círculo principal Fernando Fernández. País futbolizado, ya se juega. Guaraní Trinidense, aquí Deportivo Sports. Dominando López. Carga López, pica Ramírez. Domina y escapa, va, sigue buena jugada Ramírez. El tiro cruzado. Apareció Iván Ramírez. La pelota fuera de la cancha. La primera posibilidad, esto recién arranca, producto de un resbalón que tuvo Juan Vera. Fernando Cubero fue que Ferfer empezó a adoptar también esta posición, ¿no? De jugar por detrás de un punta a punta. Así es, con Cubero. Aguantaba que está Camacho de zurda Rodríguez. Néstor Camacho sorprende con ese zurdazo. Tuvo atento Rodríguez. Sí, resolvió rápido, principalmente esto por parte de Néstor Camacho para exigir. Muy bien, Maidana con el centro. No pudo Sánchez. Diga Fernando Fernández. Esperando Mansur. Centro del truquito. Mansur de cabeza. Cerca del poste derecho. Apareció con peligro Rodríguez. Señores, la tuvo Guaraní. Esperando por el medio. El Laucha Viera jugando Beto. Viera. Camacho que gira y va contra el Martínez, juega Camacho para Ronaldo Báez, que va Ronaldo, la cruza, llega Álvarez, penal para Sportivo Trinidense, el contacto contra Ney Álvarez dentro del área, no dudó Blas Romero, pitó penal para Sportivo Trinidense. Offside, bueno. Había que esperar esta situación para determinar la posición en este ataque de Trinidense. Guaraní buscando el primero de la noche. Aquí en Itagua. Va Agustín. Va Mansur. Y Dufour lo manda hacia un costado. No se fue todavía. Insiste Rodríguez. Va Berlis. Recupera Mendoza. Sale Sergio buscándola contra Benítez. Con Jairo Sánchez. Centro de Sánchez. Está de cabeza. Parecía el segundo palo Rodríguez. Despeje defectuoso y lo aprovechó Rodríguez. Sí, una muy buena pelota colocada por parte de Jairo Sánchez. Lo veníamos remarcando. Necesita mucho más de Sánchez. Guaraní que aparezca. Es el debut del ecuatoriano. Responde Mendoza. La peinaba Alex Álvarez. Giró Camacho. Al espacio el Cuca. Román. La cambia Cuca. La cortaron. Volvía Benítez. Lo manda al córner. Metió una buena pelota. Se anticipó Alcides Benítez. Extraordinario lo de Camacho. Para girar sobre Servín. Ganar la posición y después terminar descargando. Rodríguez engaña. Muy bien Rodríguez. Pase corto. La cambió a Mansur. Se desvió y termina fuera. Hay córner. Pelota quieta para el conjunto legendario. Y así llegó en los metros finales. Llegando bien, teniendo paciencia para manejar la jugada, esta acción en ofensiva. Se va a adelantar. Lo autoriza Romero. Va Camacho. Encima del travesaño. Camacho se toma de la cabeza. Saque de arco para Guaraní. Porque pasa cerca realmente este tiro de Camacho. Entre Beto de la Cruz y este último, Néstor Camacho para pegarle. Y ahí estuvo, cerquita la posibilidad. Centro de Thiago, va el envío. Mendieta, Torales, Dufour. La contestación del portero del Trinidense. Insiste Maidana, centro que va para Torales, de vuelta Willy. Se quedó Dufour con esa pelota. Qué importante ha sido Dufour, Mirá que no tuvo demasiadas posibilidades importantes claras de gol Guaraní en este segundo tiempo, pero sacó Dufour 2 en la primera parte y aquí 2 muy buenas intervenciones para ser un hombre fundamental sosteniendo este partido sin goles aquí en Itagua. Sin apuros. Espera Mansur. Martínez. Juega Martínez de primera. El pase para Willy. Mendieta va. Willy. Cerca del palo izquierdo. Apareció el 10 del conjunto legendario. Fue la clara chance de este segundo tiempo. Y hay que ver si en este corto tiempo aparece una jugada más importante. Parece que ya no hay tiempo para algo más fuerte. Cañete. Ahora Martínez. La quería Martínez. Cuando el juez del partido marca y es el final. Aquí en Itagua han empatado Guaraní y Trinidense 0-0.